están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Toto? ¿Cómo te va? Bien, nomás. Pero muy bien. El otro lado también retorno. Ah, ¿Cómo estás, Mariana? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo estás? Todo tranquilo. Saludo a toda la audiencia. ¿Bien? Bueno, hola, Felipe, ¿cómo Hola, estás? Toto, ¿cómo ¿Todo te va? bien? ¿Todo tranquilo? Muy bien, papá. Bueno, están de verde ustedes. Bueno, Pedro está casi en el tono también, no me contaban ya otra vez a mí. ¿No te llegó el memo? No me avisaron. nada, pues. Che, ¿qué es lo que va a pasar? Hicimos un grupo aparte de Sin ¿Qué es Voz. lo que pasa todo? Me iba a poner acá un poco, che, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a darle a los invitados. No me un baile, Muy ¿cuál? buena respuesta. Vamos a darle a los invitados, tiene que Van a ser. seguir saliendo Claro. WhatsApp, es lo que Felipe, parece que pa. va a El tener. tema es que, viste que terminó la reunión ahí en lo de el expresidente, Sí. y mientras no haya nada nuevo, al final, no va a haber votos, digamos, para el juicio político, pero sí van a mandar a comisión y eso va a quedar latente ahí. Claro, una postura de honor colorado, no Claro. apoyamos el juicio Hasta político. tanto la pero que comisión se seguimos expida. investigando. Claro. Esperando el seguimos resultado de la investigando. comisión, ¿no? Claro. ¿De qué lo Por tenés, ahora. Felipe? ¿Eh? ¿De qué lo tenés? Por ahora es la N. ¿Qué es lo que cómo es? Sí, sí, ¿Qué por es lo que ahora. está sin contar? Tiramos reino todo. Son de Coima, a ver, hermano. No, yo lo que voy a pedir, ¿Qué? hago extensivo a aquellos que nos estén viendo y que estén en la posición. Que no digamos, siguen la política. política. ¿Eh? Aquellos que no siguen la política. No, aquellos que están metidos. Estamos sí a que, media ¿verdad? luz, parece ya, ¿eh? No, estamos bien. Estamos Aquellos que medio están, sí penumbra. que. Si lo pueden hacer, por favor, de 9 de la mañana a 5 o 6 de la tarde como máximo. Porque si hacen temprano, yo engancho con Pedro acá. Me quedo hasta las 9, 10 de la mañana. No, ¿Y no para qué desayuno, hace eso, todo de papá? acá. Y si lo hacen de noche, llego a casa, prendo la tele después del programa, No puedo noche dormir. hasta las 12 de la noche a ver qué es lo que va a pasar. No ¿verdad? te puedes perder nada, claro. Ya Y vos estás ahí, ¿qué vas a hacer? bebicota, Pero ¿para qué va a hacer eso, Y papá? dormí Entonces, todo. hasta las 6 de la tarde por lo menos. No En te- serio, vos en no serio no van tenés- a cambiar los votos porque vos. No tenía alguien No, que pero te... viste que uno tiene que estar porque al día siguiente yo arranco temprano y tengo que saber pues, qué es lo que pasa. Puede ser. No tenía alguien que te otro haga un levantarme. reporte así de una... Lo que pasa es que la resúmenes. dinámica es tan cambiante que cuando vos te acuestas, a la hora que te acuestes a la mañana ya cambió todo. Porque otra si vez. me levanto al día siguiente y vengo así a capela al canal y a la aviación de Pasa que madrugada, no se cocinó puede. todo. Vos único tenés que informar, vas Pero a ya, preguntar che, qué pasó. pero ya. Vale, entonces, Claro. ¿qué? Sí, ya. Boca... Claro. Sí, ya diste boca... Sabía, yo me Sí, acordé, no boca, quise una, decir. sé, como un caballo acá y... Ciento ¿Qué y querés pico que por la ciento. fotografía Ah, modelo, ¿verdad? Perdón. 300%. ¿Qué más? Santiago Peña 39% arriba las bocas uno, no sé qué, ¿verdad? Y vos hacías la comparativa y todas tiradas, ¿verdad? Y que en paz descanse. Vos sabés que nos volvemos a decir, ¿verdad? Vos sabés que... Aparte, yo te digo una cosa, nosotros decimos que en paz descanse esta cachada, así como Sí. el infierno que me hizo vivir a mí acá, ¿verdad? Ay, ¿Qué le digo, verdad? ¿Qué Pero, va a hacer? de todas formas, ¿qué es lo que hay? No, ¿Qué nada. es lo que- ¿Qué es lo que dice Pedro? Yo diría que los nuevos Tiene también. uno nuevo cada uno, Lo una nuevo cosa es nueva la cada uno. postura de honor colorado. No sé si es nuevo, pero es reciente y abre un poco el efecto ya en Brasil, Sí. donde ya Sí, hay estos pedidos también. de Ah, eso informe, sí. ya, digamos, de los diputados al presidente Jair Bolsonaro y, por supuesto, ya también los medios y la clase política que está haciendo. Y el ya Pirabaí hay que reacciones ahí, ¿verdad? Tampoco, cierto, y también lo que tampoco es nuevo, pero sí el Pirabaí en Palacio de López, ¿verdad? Sí. No, claro. Hasta hace poquito nomás. Hasta recién. El Piribaí de... Y del presidente para abajo, ¿verdad? Elegí nomás ya, hasta el guardia está Pirabaí ahí. Ok. Bueno, y tirame alguna especulación. algo, Carinero, no importa. todo, Herrera. Tirame alguna especulación, algo, no importa si Vos se cumple o no. confirmar para el ya. juicio político, Toto, te pregunto. Tirame cualquier cosa. no sé. Mañana se tiene que estudiar, evidentemente, vamos a ver si se trata, no sé. No, va a pasar comisión. Esa Si es va a la idea. estar ahí, tipo Claro, el estudiar. Cendulfo Blanco. Hay que Claro. ver si no consiguen los números para meter, no sé. Y no creo que cambie tanto. A pesar que. No, en Pero serio. ya- Pero nomás ya estás jodiendo, te pido por así me decís, no Hay creo que que contar cambie los tanto. invitados, o sea, nosotros Claro. estamos especulando Estamos nomás. acá, ajá. Diputado Walter Han, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola Toto, muy bien, gracias a Dios. Saludo a Pedro, a Mariana y a mi querido Felipe. Y acá mi amigo Celso. Celso me debe hace años, nos amenazamos, vamos a compartir una cervecita y nunca se da. Ah, no, y diputado Celso Kennedy, ¿cómo está? ¿Hay algo que brindar ya o qué? Por eso estás invitado. No, eso por la mitad, No, ¿no? no, te pregunto, ¿verdad? ¿Cómo está, diputado? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación, muy buenas noches y también para la teleaudiencia y aquí al amigo, colega Walter Hahn también. Mi Bueno, saludo y ¿qué mi es lo respeto. que van a hacer? ¿Qué es lo que yo estoy preocupado por la hora? Yo terminé este programa y después pelota. O sea, que puedes ¿Qué es terminar lo tu que va a programa, pasar? te vas a dormir tranquilo, mañana será otro día. Hoy, bueno, la parte de un acto concreto, que es la presentación del pedido de juicio político de las bancadas del Partido Liberal y de otras multibancadas, te podrá hablar de eso, Celso. Lo que yo te puedo hablar es de la decisión que tomó hoy el movimiento Honor Colorado de no acompañar este juicio político y seguir
analizando, ocultando los nuevos elementos que surgieron entre ayer y hoy, que de alguna manera involucran al presidente de la República. Y nosotros entendemos que desde el jueves que tomamos la decisión de retirarnos del apoyo al juicio político, a hoy todavía los elementos que tenemos a la vista no son lo suficientemente contundentes para volver a cambiar nuestra posición. Así que de la reunión de hoy, lo concreto es que, por un lado, primero analizamos lo actuado, hicimos un poco de catarsis, limamos algunas asperezas, de algunos pequeños enojos que habían en algunos colegas por una cuestión de comunicación, de falta a lo mejor de... O algunos que quedaban en el offside, digamos, ahí Algunos no le avisaban que había que volver claro, otra vez, quedaban pero ahí. lógicamente, o sea, de esa parte de la reunión me complace confirmar que somos una bancada disciplinada, armónica, donde a veces levantamos un poquitito inclusive el tono de voz entre nosotros, pero al final siempre prevalece ese sentido de pertenencia al movimiento y lógicamente, y eso lo decimos con absoluta responsabilidad, respetando siempre el liderazgo de don Horacio Cartes. Breve, antes de ir a la pausa, es no acompañar en el sentido de no llegar al estadio de votación o no dejar que proceda el juicio político como tal. ¿Cómo quiera llamarle? No Porque una dar cosa los que dice votos. que entre el juicio político y después Claro, vemos... no dar los votos para que inicie no, se puede iniciar, no hay problema. Nosotros no tenemos problema en que se ingrese el pedido, como de hecho ya se hizo en la Cámara de Diputados, que se lleve eso al plenario y nosotros probablemente vamos a mocionar que se gire a comisión. Ahí está, eso. Porque más allá de las comisiones permanentes de la Cámara que tienen que dictaminar sobre esto, también falta conformar todavía la comisión bicameral de investigación de este acto o de esta acta de entendimiento que va a estar integrada por 5 diputados y 5 senadores y que probablemente, como decía acá la señorita, vamos a tener que tener una línea de comunicación con el Congreso brasilero, que también ya sobre este tema hemos escuchado reacciones y algunas intervenciones. Y lógicamente, si de esa investigación de la comisión surgen elementos que ameriten el juicio político, pero ninguna duda que vamos a volver a tratarlo sin ningún problema. Mientras tanto, pretendemos que eso quede en comisión. Vamos a hacer una pausa. Diputado, ¿ese es el libelo acusatorio? Sí, este es el nivel acusatorio del proyecto, que de alguna manera, en resumida, exposiciones y obviamente también las consideraciones finales y la conclusión y las acusaciones, habíamos presentado en el día de la fecha y acompañado de las pruebas. Son 172 páginas foliadas las que habíamos dejado en Secretaría como un proyecto de pedido de juicio político al presidente, al vicepresidente de la República y también al ministro de Hacienda, Benigno López. Vamos a conocer ese documento a la vuelta de la pausa, si le parece, vamos a tener la oportunidad. Entonces ya podemos anticipar nosotros a entender qué es lo que se va a hablar. Vamos a hacer una pausa. Mariana, ¿vos tenés...? No, todavía no. Vamos a hacer la pausa y ya volvemos. Y si buscas tecnología y exclusividad para tu hogar, Mi Idea te presenta la opción número 1 en el mundo, la línea de alta gama Side by Side que ofrece 3 años de garantía. Hace que abrir la heladera sea toda una experiencia, representa y distribuye Britam S.A. Y atención, todo esto y más mañana en infonegocios.com.py, agenda digital, busca más participación en la fase final de la primera etapa. Reducción arancelaria en Brasil, ¿de qué forma nos afectarán? La pregunta en infonegocios.com.py y además registran reducción de exportación de carne. Se facturaron, 532 millones en lo que va del año. Igual es una platita linda, ¿eh? Bueno, esto en infonegocios.com.py. Hoy es martes. Si no estoy equivocado, le toca a Estás en lo Pedro, cierto. Sí, Felipe y Mariana. Sí, señor. Estás total y absolutamente en lo cierto. O sea que mañana me toca. Mañana toca Felipe y después te toca a vos otra vez. El día de miércoles le toca a Felipe y... Tranquilo. Bueno. Sí. No, te digo, están. Estaba mirando, ¿no? Lo que pasó ayer en la Junta y también esta mañana. Lo del senador, por ejemplo, y esto tiene que ver con ese acuerdo, unidad de criterio que en realidad dicen, y el mensaje que dio Juan Carlos Galaverna.
Era mensaje filas adentro, más que otra cosa. Ese clarito. Mensaje filas adentro. ¿Y por qué? Entonces uno dice, a la pucha, ¿hasta dónde va esto? ¿Hasta dónde va? Esta mañana también el senador Blayano también envió un mensaje, como diciendo, che, quédense tranquilos, yo no voy a impulsar absolutamente nada. Se están mandando mensajes entre uno y otro. Y en el medio está la gente, la población. Esto comienza a correr ya también al mismo tiempo en el Parlamento brasileño, y es justamente el PT, que le tiene un hambre a Bolsonaro, el que está tirando esto y está pidiendo informes. Ahora, este es el marco, ¿no? Y ustedes, diputados, ¿cuándo van a conformar y designar los que tienen que integrar la comisión, que después van a tener que analizar junto con los senadores y también, como bien decías, Walter, con los brasileños? Bueno, yo quiero permitirme dar también un seguimiento Por favor. los hechos con el cual nosotros hemos trabajado desde la multibancada liberal. Esto comenzó hace 15 días con el descubrimiento del acta bilateral de contenido que finalmente se ha considerado probablemente en muchos casos incluso con puntos de vista, incluso hasta podíamos llamar interesados, pero estaba el acta y describía una condición y cerraban un número que no le favorecía al Paraguay. Y nosotros entendíamos de buenas a primeras y comenzamos con una conferencia de prensa de la multibancada solicitando de que los responsables del Poder Ejecutivo que habían comprometido al Paraguay en la firma de ese acuerdo sean destituidos, ¿verdad? Inmediatamente, obviamente, dio repercusión a eso, fueron destituidos el ministro de Relaciones Exteriores, o sea, presentaron su cargo a disposición y luego fueron destituidos el ministro de Relaciones Exteriores, el embajador, el director paraguayo y el presidente de la ANDE. Posterior a eso surgen nuevas evidencias y empezaron a aparecer también ya cada vez con mayor claridad dentro de esas evidencias de que estaban comprometidos, porque vino el vicepresidente de la República en la Cámara de Diputados también a dar algunas declaraciones y comprometían seriamente a él. Entonces se van agravando. En esa sesión del miércoles nosotros habíamos resuelto, o sea, en la extraordinaria, habíamos resuelto integrar una comisión, efectivamente, acompañamos lo del Senado, Comisión Bicameral de Investigaciones, la Cámara de Diputados, 5 miembros, la multibancada liberal presentó a 2 de sus miembros para el efecto, que es el diputado Sergio Rojas, por un lado, y por el otro lado el diputado Fernando Orelloni. Hemos considerado razonable un técnico especializado en el área de la ingeniería y por el otro lado un profesional dentro del área jurídico. Y empezamos a avanzar en ese sentido con el objetivo de seguir dando estabilidad a este gobierno y obviamente también tratando de sacar finalmente, sobre todo, algún acercamiento a la verdad de lo que ha acontecido dentro de este hecho. Pero después, en la medida que va pasando el tiempo, el proceso es para nosotros irreversible. No podemos mostrar debilidad desde el Parlamento Nacional y hemos decidido presentar el pedido de juicio político. En ese interín de trabajo que estábamos haciendo, obviamente teníamos declaraciones del Movimiento Honor Colorado que iban a acompañar. Luego también vino el tema de que ellos declinaron finalmente esa decisión y nosotros seguimos avanzando. Y hoy eso concluyó con un acuerdo de todas las bancadas del PLRA, más del Encuentro Nacional y más del diputado Rejala, que acompaña también, firmando este pedido de juicio político. ¿Cuántas firmas son? ¿38? ¿39? En realidad son 30 las que firmaron esto, porque los del partido Patria Querida habían presentado en la fecha de ayer un pedido de juicio político también solamente al vicepresidente y en este momento están evaluando ellos si van a seguir firme con esa petición o en todo caso también ampliar y acompañar al del... ¿Y cuándo van a nombrar al que...? Porque le falta los representantes de diputados. Claro. Eso va a depender obviamente de las otras bancadas. Nosotros entendimos claramente de que una negociación razonable y como es costumbre habitual en la Cámara de Diputados, respetar la proporcionalidad. Entonces creímos nosotros de que tendría que ser 2 liberales, 2 del Partido Colorado y 1 de la multibancada. Y está sujeto a que lo conformen los otros, porque nosotros ya en la misma
posterior a la misma sesión ya hemos presentado la nota. Para hacer una aclaración nomás, porque yo tengo la duda y mucha gente también me planteaba lo siguiente. Si se hace el pedido que tienen ustedes de juicio político para ambos, el proceso y la votación para una destitución o no, es para ambos, se hace por separado, primero se trata un caso, después el otro. Digo esto también pensando en función a patria querida, ¿verdad? Si esto procede, ellos dicen, bueno, los acompañamos hasta el vicepresidente y después ya nos bajamos o no del... Son independientes. Son independientes, cada uno de los... La presentación es un solo documento, las argumentaciones van orientando en función a lo que define jurídicamente las leyes que en todo caso ha originado el inconveniente. En segundo lugar, el relatorio de hechos que iban aconteciendo que definían las responsabilidades de cada uno y obviamente después al momento de presentar se va a presentar las argumentaciones en ese sentido, pero cuando se llega a la hora de votar, eso va a definir la plenaria. Ya hemos tenido un caso similar a este que era el caso del Contralor y Vicecontralor. En un momento se hizo un juicio político a los dos, pero las votaciones tienen que ser nominales e independientes para cada representante. ¿Por quién comenzarían? Yo quiero hacer una aclaración más, porque todavía no podemos cerrar la conformación de la comisión de investigación. Porque acá Celso dice 2 colorados, 2 liberales y 1 de las bancadas minoritarias. El reglamento dice, de ser posible, respetando la proporcionalidad. Claro. Nosotros entendemos que la proporcionalidad de la Cámara le da al Partido Colorado mayoría. Y nosotros queremos que en esa comisión también la mayoría sea el Partido Colorado. A 3, 1 y 1. Nosotros pretendemos que sean 3 colorados, un liberal y 1 o 2 liberales y dejamos afuera a las pequeñas... La multibancada. Claro, lo que pasa es que el tema es que ustedes se van a investigar ustedes. Si esto está el tema credibilidad, pues tienen que tener en cuenta eso también. El reglamento pues muy claro, habla de proporcional a la integración y nosotros entendemos que esa proporcionalidad le da al Partido Colorado más allá de las bancadas de cada movimiento. Nosotros tenemos mayoría propia, lo que debería darnos también mayoría en la comisión, ¿verdad? Pero eso es una cuestión de diálogo y de subsanar. No quiero nomás que ocurra lo que nos ocurrió. Yo había propuesto la integración de una comisión bicameral de seguimiento a la renegociación del anexo C del Tratado de Yacyretá. Instalamos la comisión y no pudimos nunca conformar por celos entre diputados y senadores. Los senadores querían ellos llevar la presidencia y nosotros le decíamos, no, nosotros no fuimos los proyectistas, vamos a hacer nosotros. Bueno, y no pudimos tener nunca quórum para poder conformar y que donde lo parece esa comisión nunca se pudo integrar por una cuestión así de casi una chiquilinada, ¿verdad? Bueno, esperemos que esta vez podamos ser un poco más maduros en ese sentido y de manera inmediata se integre esto, a pesar de que son 60 días de plazo, de tiempo que da el reglamento, la gravedad y la seriedad de la cuestión no nos permite darnos ese tiempo. ¿Verdad? Acá debería hacerse de manera expeditiva, urgente y lo antes posible poder tener un dictamen al respecto, porque lógicamente, así como ingresó este pedido, nosotros proponemos que vaya a comisión y así también hoy declaramos públicamente que a pesar de que no acompañamos en este momento el juicio político, eso no significa que de haber elementos contundentes en el futuro próximo no podamos rever también nuestra posición, ¿verdad? Diputado Kennedy, justamente sobre lo último que mencionaba el diputado Harms, ¿cómo ustedes leen un poco la posición de Nuevo Colorado en base a su última reunión? Ellos expresan que un poco la base de la acusación o un eventual juicio político podría ser o no los resultados de la comisión esa. Una cosa va a depender de la otra. Ustedes igual van a impulsar con su agenda el tratamiento del juicio político más allá de los avances que tenga la comisión o no. ¿Cuál es un poquito su hoja de ruta? Bueno, la realidad es que nosotros cuando se había hablado del tema de la conformación de la comisión de investigación que se inició en el Senado, en función al acta esa que se empezó a publicar, y cuando había mucha todavía incertidumbre, eso era para tratar de ir identificando responsables y ir sumando exigencias al Poder Ejecutivo, sin pensar en la posibilidad de un juicio político todavía a los principales responsables. Pero hoy en día ya prácticamente quedan relegados a segundo plano el trabajo que debe realizar esta comisión de investigación para nosotros, por el hecho de que las evidencias están cada vez más claras. Y yo creo que lo único que necesitamos es que, en todo caso, el presidente, el vicepresidente diga en este momento, sí, nosotros somos culpables, admitimos el error, en todo caso, y hacer la renuncia, pues las evidencias están a la vista, la participación de todos, el compromiso que tienen, el acuerdo que hicieron, el perjuicio que ocasiona al Paraguay, están legítimamente entendidas y obviamente hoy en día ya tienen repercusión incluso en el Brasil.
del perjuicio que también finalmente de este acuerdo que parece ser que era el objetivo desviar de los objetivos nacionales de ambos países a objetivos particulares de empresas privadas, ¿verdad? Entonces, para nosotros en este momento están dadas las condiciones para llevar adelante un juicio político. Respecto al tema de la conformación en la Cámara de Diputados, nosotros entendemos que esto es cuestión de regla de tres simple. Para nosotros los diputados liberales era incluso más difícil porque tenemos 4 bancadas dentro de la multibancada y solamente tenemos que designar 2. Para ellos es mucho más fácil porque son solo 2 bancadas, 1 y 1, claro. Son 2 y 2 y obviamente lo de la multibancada, una persona que ellos también ya decidieron. O sea, es cuestión de aplicar regla de tres simple matemático y sabíamos que la integración debe ser así, ¿verdad? No necesariamente creo que la mayoría o la minoría o la importancia de eso tiene que estar condicionando para que esto se haga una investigación tan seria. Para nosotros la causa es nacional y no es cuestión de... No, depende de la comisión, digamos. No es cuestión de si es de nuestro equipo o no de otro equipo, de nuestro partido, del otro partido, claro, como muchos tratan de defender. Vamos a la pregunta de Mariana, pero un ratito podemos ver la cámara que está en el microcentro de Asunción, por favor, porque hay una movilización, tengo entendido en este momento, justamente de Partido Liberal y otros partidos de la oposición. Esto es en este momento en el microcentro de Asunción, la previa a lo que va a ser mañana el tratamiento. Hay una convocatoria distinta a la que hemos visto habitualmente en estos días, que hablábamos de 30, 40 personas aproximadamente, y acá hay un número un poco más grande, o por lo menos más grande por lo que podemos ver en pantalla. El ojímetro, no sé cuánto te da, Mariana, ahí, no sé si se arriesgan a tirar un numerito ahí. Un 200 por lo bajo, ¿no? Y por lo menos, por ahí más o menos. Hay más, mira que son... La otra vez dijiste que hay en el... Acá dicen, la timba está fuerte. Sí, por ahí. Yo creo que hay 400, 500, 700, yo creo que hay no sé si para tanto, ¿verdad? Yo creo que hay unas 1000 personas más o menos. ¿Tanto? Sí. ¿Tanto? Sí, pero hay una movilización en el microcentro de Asunción, entonces, para poder tener en cuenta también, Mariana, por favor. Hay que ver si va subiendo también. Para el diputado Walter Harms, a ver, el escenario, creo que ya todos fuimos siguiendo esto, la postura de Honor Colorada, bueno, primero que sí, luego que no. Me gustaría saber, diputado, tu postura personal o si hay institucional, digamos, de movimiento. ¿Por qué para ustedes no amerita un juicio político, digamos? Y sobre todo me gustaría entender si para ustedes Mario Abdo Benítez no cometió ninguna causal de juicio político, por eso no se acompaña, o es simplemente porque el posible sucesor es de la oposición, en este caso Blas Llano. Porque a mí me suena o parece de repente como que vamos a esperar ahí un rato, se puede dar un archivo en comisión hasta que el presidente del Senado sea de la línea que queremos y ahí se reflota el juicio, por ejemplo. Primero, ¿No se apoya por eso o por...? No. Porque definitivamente él hizo muy bien las cosas. Para nosotros es un cúmulo de elementos de análisis. A ver, la destitución de un presidente de la República es un hecho grave, importante. Extremo, digamos. Es de las atribuciones tal vez del Congreso paraguayo, es la más, en la prelación de potestades o de responsabilidades que está en primer lugar. Entonces, lógicamente, yo particularmente, primero, como formo parte de un colegiado, tengo que entender o también tener en cuenta lo que opina ese colegiado. Ese colegiado, que es la Cámara de Diputados, donde en principio teníamos los votos, después no teníamos, porque acá Celso no me va a permitir mentir, de los 54 votos que teníamos, los principales interesados, porque el que iba a asumir ahora era liberal, los 3 que nos faltaban y que no llegaban nunca eran liberales. Sí, 4 eran. O 4, ¿no? 4. Bueno, 3 liberales y un Edgar Ortiz, un muchachito de Ciudad del Este, sí. No llegaban. Entonces, analizamos también que en senadores no teníamos los votos porque para unos partidos minoritarios como Hagamos, PDP y Patria Querida anunciaron que su intención era solamente sacarlo al vicepresidente y no al presidente. Y si encima, en ese análisis, y en mi caso particular, yo no solamente soy diputado, sino que soy presidente de la seccional más grande del Paraguay. La seccional Colorada de Encarnación es la que tiene mayor cantidad de afiliados, y en mi condición de presidente de seccional, ante un poco recoger el sentimiento y la sensación de quienes son mis mandantes
Me dicen, pero ambos diputados, le vamos a echar ni a un presidente y a un vicepresidente colorado para instalarle en el poder a un liberal. Y me podrán decir, no, pero eso no es patriotismo, eso no es democracia. Pero en el Paraguay está todavía muy arraigado el sentimiento de pertenencia al partido político, y yo cuando hago campaña lo hago en nombre del Partido Colorado. Por eso preguntaba sin ir un poco al extremo, diputado. Decía, claro. O sea, yo creo que ahora, no sé si me puedes confirmar o no sé si no es así, pesa más eso, digamos. Y no Pesa sé más el hecho de entregar el gobierno a la oposición. Claro, puede justificar porque el pueblo le votó a un presidente colorado, etc. Pero ¿eso te parece lo que pesa más ahora? En mi análisis hay varios elementos que pesan igual. Estamos de acuerdo que lo actuado por los representantes paraguayos fue un gravísimo error en detrimento de los intereses del Paraguay. Y soy suave cuando digo error. La posibilidad del juicio político conlleva el análisis de cuál va a ser la situación de la sociedad paraguaya. Una convulsión social en este momento, ¿qué consecuencias va a traer? Una economía estancada, sin crecimiento, el dólar ya está sintiendo el golpe. Estamos todos contentos que retrocedió 500 puntos, recuperó ahora los 500 puntos. La región, porque acá juega fuerte Brasil, nosotros somos el vecino Boriajú del Brasil. Los parientes pobres. Somos el pariente pobre. Bolsonaro se jugó abiertamente para defenderlo al presidente Abdo. No sé cuánta incidencia puede tener lo de Messer, pero justo ocurrió ese día. Los tuits de apoyo a Marito. Macri también hizo lo suyo, tal vez no públicamente como Bolsonaro, pero sí intentó también terciar en la cuestión. Entonces, todos esos elementos, pues, está el Paraguay en condiciones hoy de sobrellevar una crisis de ese nivel, porque los que hoy están en el poder tampoco se van a quedar quietos. Aquellos que no estaban llegando para el jueves a la mañana en la Cámara no dejaron de venir de motus propios. A la madrugada, en Burgo y Charoga, los teléfonos estaban, no sé si tibios, muy calientes. Entonces, esas cosas uno tiene que analizar, y yo particularmente tengo que hacerlo con no solamente la visión de diputado, sino que también de ciudadano, porque detrás de esto hay mucha gente, ¿verdad? Las pequeñas empresas, los emprendedores que tienen compromisos, no sé cuánto le puede perjudicar a nuestra economía con esa economía, sobre todo de pequeña escala, poder sobrellevar una crisis de las dimensiones que podemos medir o no, podemos dimensionar o no, pero pueden ser bastante graves. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Démosle la oportunidad al presidente de que asuma este error. Queremos autocrítica del presidente, no queremos el acto de ayer de la Junta de Gobierno con un mensaje de Galaverna que parece sacado de aquel famoso cuatrinomio de oro. O de algunos colegas, o de algunos colegas que hoy decían voy a dar la vida por el presidente. Me vas a acordar de aquello de hasta la última consecuencia con Stroessner, y ninguno estuvo cuando le rajaron. O de los famosos macheteros de Santaní que tampoco aparecieron. Nunca llegaron a eso. Lleguemos a hacer, es una cuestión de la democracia, de las instituciones. Entonces, el análisis, Marito, hermano querido, metiste la pata mal, grande, te damos la oportunidad de enmendar, rectifiquemos el rumbo, enderecemos el barco para poder llegar a buen puerto y lleguemos con la confianza recuperada del pueblo paraguayo a lo importante en realidad que va a ser la renegociación del anexo C del tratado en el 2023. Entonces, esto no termina aquí, es simplemente un voto de paciencia al presidente de la República, esperando también señales claras. Diputado, me da ese voto de paciencia también para hacer una pequeña pausa y darte el tiempo, porque si no, te vamos a cortar rápido y el diputado agarra todo el programa y es incontenible. Mariana, por favor, tenemos un consejo para nosotros. Así es, porque Midea hace la vida más fácil a millones de hogares. Midea, el mayor fabricante de electrodomésticos del mundo, ofrece 3 años de garantía con sus lavarropas, secarropas y más de 70 productos de su línea de alta innovación. Midea, número 1 en el mundo, representa y distribuye Britam S.A. Y
Y en su mes de aniversario, Bristol te ofrece los mejores precios del país y las promociones más increíbles. Y aprovecha solo por hoy la increíble oferta del día. Llévate un horno Tokyo Elite de 46 litros. El precio normal es de 18 cuotas de 66.000 guaraníes y la oferta solo por hoy 18 cuotas de 39.000 guaraníes. Reservalo llamando al 519-4000 o escribí al WhatsApp 0991-670-000 o acércate a cualquiera de nuestras sucursales en todo el país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Ya estoy con Pedro en un ratito, diputado, que te debo el espacio. En primer lugar, yo quiero decir de que entre la semana pasada y esta semana no han cambiado mucho los argumentos que él esgrime como que era razonable para tratar de declinar la posibilidad de acompañar el juicio político del presidente. Era Blas Llano. La estabilidad, en todo caso, que nosotros también hemos intentado proteger porque es importante eso para el país, también estaba en juego la semana pasada. Claro, el escenario era el mismo, pero Claro. la semana pasada estaban de acuerdo. Pruebas, y hoy inclusive respecto a la necesidad de hacer un juicio político, era más débil la semana pasada y ellos, sin embargo, decían que iban a acompañar ese juicio político. Esas excusas que pone a espalda de la multibancada y de las bancadas de oposición para tratar de decir que no existían los números, es probable que a ellos le hayan generado ciertas dudas, pero nosotros que hemos trabajado en ese sector teníamos la confirmación de los parlamentarios que no estaban llegando en ese momento de que llevaba adelante el juicio político. Ellos iban a acompañar, eso significa eran los votos, pero ellos manifestaron siempre de que dudaban ya que no estaban llegando en ese momento. Yo no tengo la confirmación de ninguno que haya estado en contra, a excepto lo que se hizo público, como es el caso de la diputada Katia, no así Norma, excepto lo que en principio también decían ya luego claramente la gente de Patria Querida. Eso primero. Me anoto con todas las observaciones después. Segundo, yo no creo que esto tengamos que considerar, como decía Josefina Plas en su obra, la historia de un número, que la cuestión de llevar adelante un juicio político tenga que ser una cuestión de números solamente, y que si están los números hay que presentarlas, si no están los números hay que justificar y otorgar impunidad. Yo creo que nosotros debemos cambiar este país y justamente esa estabilidad que hoy en día piensan defender, de que esa cuestión de que es del Partido Colorado, que no puede entrar uno por la ventana, etcétera, etcétera. Hay una regla de juego, hay elecciones, efectivamente reconocemos la mayoría, pero están ahí para cumplir ciertas responsabilidades que le asignan la ley y para defender. Yo no quiero la estabilidad de un gobierno que no defiende al Estado paraguayo como corresponde. Yo quiero estabilidad siempre y cuando que la gestión pública que realiza este Poder Ejecutivo sea beneficioso para el Paraguay, y eso es lo que nos estamos observando en este momento. No solamente para este caso del acta en particular, ya veníamos nosotros alertando de una serie de cuestiones de manejo irregular del Estado en tema de manejo de licitaciones, el caso del IPS, el tema de lo que sucedió con este avigeo que sucedió con Senaxa en el Chaco paraguayo, que tenían cotas oficiales para trasladar animales en el frigorífico. O sea, no es un hecho menor, solo que, y con esto yo quiero resumir, finalmente para darle otra vez participación a esto, el pueblo paraguayo, por lo menos hasta donde yo entienda y pueda percibir, están esperanzado de que esta negociación del Tratado de Itaipú en el 2023 sea una de las posibilidades para sacar adelante nuestro país y dar la posibilidad de que finalmente esta negociación se entregue al lado brasileño. Ni siquiera es para el Brasil, sino para beneficio de una empresa particular, para poner no solamente en pérdidas económicas para nuestro país en términos de ventas de energía, sino en la desigual condición de competitividad para empresarios que tengan que venir en el Paraguay a invertir porque no hay ni energía, y si hay, lo es de irregular suministro por un lado, y por el otro lado de elevado costo y poco competitivo. Entonces estamos condenando al Paraguay, y eso no se puede defender solo por intereses de grupo, ni intereses políticos, ni de partido. Tenemos que trabajar para que este país cambie para bien, para beneficio del pueblo paraguayo, y eso tenemos que ir cuidando. Y nosotros, los parlamentarios, también tenemos responsabilidad en este gobierno y tenemos que hacer valer esa responsabilidad. Diputado, querías dos acotaciones. Estoy absolutamente de acuerdo en todo lo que es consenso, menos dos cositas. Primero, creo que no me entendió bien, o juzgó mal. Yo
dije que nosotros en principio estábamos de acuerdo con el juicio político porque era el presidente y el vicepresidente los que iban a ser acusados. Y no estábamos de acuerdo que por la declaración de partido con presencia en el Senado hayan descartado juzgarlo al presidente y solamente negociar sobre la cabeza al vicepresidente. Entonces cambió la situación. En un principio eran los dos o ninguno para nosotros. Y por otro lado, cuando ellos dicen nosotros teníamos los votos, yo me remito en más lo que nosotros pensamos esa mañana. Lo mismo nos decían el sábado 30, creo que era de junio a la noche, cuando el domingo a la mañana íbamos a elegir el presidente de la Cámara. Eran esos mismos que estaban aquel sábado a la noche con nosotros para que Pastor Vera Bejarano sea el presidente de la Cámara de Diputados. Fueron los mismos. Uno al día siguiente amaneció como vicepresidente primero de la Cámara y el otro como secretario parlamentario. Entonces, prueba teníamos de que no era tan así. Simplemente esa acotación, o sea, ellos contaban sus votos, pero nosotros no acordábamos de cómo casi dije que nos cagaron la elección del presidente de la Cámara. Menos mal que no dijiste diputado, por favor. Pero eran 2 votos simplemente. Y diputado Kenny, ahora tenían todos los votos, ustedes los 29, tenían todos los, porque se habla también de 2 o 3 que estaban ahí medio dando vueltas. Ese día. Que llantaron a la verdad que Acevedo y 2 más. La verdad que finalmente estas cuestiones siempre se van a resolver. No tengo razón con esos votos de la presidencia. Tengo no tengo razón. Y sí, la verdad que... Pero ellos nunca dieron una manifestación cuando eso como lo hacen ahora, ¿verdad? O sea, nunca dijeron que están... Ahora esos 2 o 3 están cerrados. Ahora sí. Inclusive la semana sí pasada. Respetamos el caso del diputado Celso Maldonado, que en este momento... Claro, está de duelo, una cuestión muy Por eso no hice referencia. Siempre no le decimos, venía acá cada rato para estar ahí, para tratar de simplemente mostrar que está, ¿verdad? Pero, por lo demás, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Desastre con Marito. Vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Tenemos un consejo de John arriba? Sí. Ahora, no. Te digo, ahora estoy escuchando la voz de mi conciencia. Como un susurro en el lado caso. Pausa y ya vamos. Y en Bristol aprovecha el agosto liquida con descuentos increíbles hasta 70% off en todos los productos, los mejores precios del país y sin entrega inicial. Escucha esta super oferta. Celular Samsung A10, precio normal 18 cuotas de 127.000 guaraníes y ahora precio agosto liquida 18 cuotas de 79.000 guaraníes. Todas estas ofertas son hasta agotar stock y para más información comunícate al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Nos toca el señor Felipe? No, yo ya pregunté. Felipe, Bueno, entonces la señorita muy Mariana, bien. ¿sí? Estaba muy generosa, sí. Sí, bondadosa. Bueno, a ver, en este escenario, para el diputado Kennedy, digamos, también me gustaría saber un poco su lectura política, fuera ya de lo que expresaba usted muy bien, y creo que si da tiempo, pues queríamos ir un poco a los detalles del nivel, pero fuera de eso, que ustedes ya encontraron como causal, que ya los tienen como responsables al presidente, al vicepresidente, ¿cuál es su lectura un poco política en el caso de que los números no se den? Por ahora, pues los números no se dan. Entonces, sabemos que ahí bastante se habla ya de que, por supuesto, el movimiento Honor Colorado es un poco decisivo. Ya hay una lectura de que, bueno, le tienen ahí en las manos al presidente. Eso puede, obviamente, favorecer seguramente acuerdos, bueno, todo eso, ¿verdad? Pero, si no se da, ¿cómo queda el gobierno de Mario Abdo? Y, sobre todo, ¿cómo queda también la oposición en este intento fallido, digamos, diputado? Bueno, yo en primer lugar tengo que decir, anticipando a esa situación, de que lo que espero es que el gobierno de Mario Abdo Benítez, al solo efecto de salvarse en este momento, no tenga que despilfarrar todos los recursos que disponen, cambiar ministros de lo que le están funcionando, etcétera, etcétera, al solo efecto de salvarse, ¿verdad? Pues eso sí sería muy mal. Yo lo veo... Como monedas de cambio, digamos. Como moneda de cambio para poder salvarse de este juicio político. Espero que no sea así. Viste que y se hizo la reforma tributaria, más plata van a tener. Sí, eso sí. Pero yo creo que este juicio político es necesario desde el punto de vista de la corrección del gobierno. Yo digo en este momento que el gobierno del presidente Mario Abdo Benítez y su equipo político es muy débil ante esta situación. Y tiene un desprestigio significativamente instalado en la población paraguaya de que en cualquier momento
este señor le va a traicionar al momento de las negociaciones que se vienen para adelante. Y obviamente no presentar el juicio político por parte del Parlamento muestra que también no solamente el Poder Ejecutivo va a ser un poder débil en el gobierno del Estado paraguayo, sino el Parlamento Nacional también va a ser una institución débil. Por eso yo creo que debe llevarse adelante este juicio político con dos objetivos. Si él finalmente queda absuelto del juicio político, porque efectivamente, terminado el juicio, ni hay los votos, sale de una manera legítima, racional y legal, va a salir fortalecido de esta situación y probablemente va a tener, siempre y cuando no hagan los otros, ¿verdad? Va a tener incluso mayor fortaleza en la gestión de gobierno como para también hacer los acuerdos internacionales, en este caso, que es lo que más nos preocupa en buenas condiciones. ¿Te parece, diputado, que hay posibilidad de que de alguna otra situación salga fortalecido? Porque si faltaron 4 votos para que sea destituido, decía, bueno, estos votos te reflejan que ya este gobierno no tiene la legitimidad que uno espera. Demuestra que está peor de lo que... Si ya ganó las elecciones con el tema de... casi no ganó, y ya entró a los tumbos, y está ahí como que todo el tiempo parece que no tiene la fuerza. Salir del juicio político, ¿te parece que le puede dar por lo menos oxígeno? Yo miro un poco desde otro punto de vista. Nosotros los parlamentarios, los diputados y senadores, representamos un poco de alguna manera a un amplio sector de la población paraguaya. Y esa definición nuestra finalmente va a permitir coincidir, sobre todo para los que miran desde otras partes del país, de que este es un gobierno más fuerte, había sido de lo que en este momento se le... cree aproximadamente, ¿verdad? Y al ser nosotros representantes de las distintas, al representarles a la gente en distintas circunstancias, de distintos departamentos y en otros casos a una población importante, yo considero que terminado el juicio político, si él sale como para seguir gobernando, por lo menos va a tener mayor legitimidad, lo que no tuvo incluso en las elecciones cuando se lo eligió como presidente de la República, va a tener mayor legitimidad ahora para tratar de hacer los acuerdos sobre el Tratado de Itaipú. Y también de paso va a quedar instalado finalmente de que si prospera este juicio político, de que el Brasil va a tener que mirar con claridad de que en este gobierno no solamente el Poder Ejecutivo va a hacer lo que quiere, y que no solamente se va a firmar un acta de entendimiento o de acuerdo así a la ligera, a espalda del pueblo, y que el Parlamento no va a hacer absolutamente nada, se puede hacer lo que quiera con el Paraguay. Esa imagen yo creo que nosotros necesitamos revertir en este momento, Walter, con o sin Mario. ¿Y vos qué crees, Walter? Yo lo que me preocupa es que queda muy poco tiempo ahora para lo de negociar el tema de Yacyretá. Se tienen que hacer obras, porque obviamente, Itaipú, se tienen que hacer obras justamente porque queremos nosotros tener los 50%, pero por más que nos den hoy no vamos a poder. Y está esto, de pronto. Un gobierno, francamente, yo creo que después de esto sale debilitado. Es total y absolutamente debilitado, y esto va a aprovechar Brasil. Así nomás es el tema. O sea, vamos a salir perdiendo. Entonces yo digo, ¿cuál es el soporte? ¿Cuál es el soporte que le va a dar tu sector a este gobierno? Primero, si nos dejan. Y sí. Yo abogo por un presidente inteligente. El presidente tiene que entender que estas son horas cruciales para su gobierno. Tal vez esta situación específica del acta de entendimiento sea un poco la luz de alarma para rectificar lo que está haciendo, que salga de esa burbuja donde el entorno palaciego y el primer anillo que se beneficia del Estado paraguayo no sea la única voz que escuche el presidente. Nadie puede entender de los analistas con los que yo tengo oportunidad de hablar, gente, digamos, que no está dentro de la política paraguaya, que mira un poco de afuera, que son inclusive, digamos, analistas externos, por llamarlo de alguna manera, no pueden entender que el presidente de la República no gobierne con el sector, no te voy a decir más importante, pero con uno de los sectores más importantes de su propio partido, y busque las alianzas coyunturales con la oposición, que no es natural, no es lógico en la política.
Y nosotros, los de Honor Colorado, nunca nos sentamos. No es porque quiera compartir demasiado con Marito. No me interesa mucho sentarme a tomar una cerveza con él, pero sí a que me explique qué es lo que pretende de nosotros, qué es lo que quiere hacer, cuál es su visión de gestión que tiene. Y nunca lo hicimos. Y somos el 25% de los diputados y un porcentaje importante también de senadores. Entonces, si el presidente quiere salir fortalecido de esto, tiene que mostrar humildad y autocrítica. Y empezar a consensuar proyectos, porque de la suerte o la fortuna nomás no puede depender su éxito. Tuvo suerte, Marito. Nosotros la aprobamos en el Congreso 1.500 millones de dólares entre bonos soberanos y créditos internacionales. 1.500 millones de dólares, y cualquier estudiante de primer año de economía te va a decir que para paliar este retroceso en nuestra economía, por no decir esta crisis, la obra pública es fundamental. Y nuestra obra pública está reducida a la inauguración de una rotonda de arena en Agua Dulce, en el Chaco Paraguayo. No vi más que eso. O la inauguración, una vez le vi a un ministro inaugurando un cajero automático del Banco de Fomento. Entonces, redondamos por la idea, ojalá que esta sea una lección que aprenda el presidente, que deje de lado un poco ese... Mi amigo Santi Peña una vez graficó muy bien lo que hizo el presidente. Loteó el Estado. Loteó el Estado, cada uno de los que le ayudaron a ganar las elecciones tuvo su porción de poder para hacer ahí su cajita, y hoy hay una dispersión de intenciones y no hay una visión de gobierno que nos lleve no solamente a este quinquenio, sino que instale un poquito Paraguay en esa misma senda en la que veníamos, en una curva ascendente de crecimiento. ¿Alguno de ustedes volvió a escuchar del Plan 2030 donde tanta gente estuvo involucrada y trabajó? No. Se dejó de lado. Nunca nadie le dio más ni 5 de bolilla. Entonces, hoy vos me preguntás cómo está el gobierno de Marito Audo. Está absolutamente debilitado, perdió absolutamente la confianza del pueblo paraguayo, y está en él y en sus decisiones revertir esa situación. Vamos a hacer realismo mágico, diría alguien, ¿verdad? Suena el teléfono. Diputado, ¿qué necesito tu ayuda? Soy el presidente Mario. Tengo que hacer 3 cambios en mi gabinete. No, porque es la oposición. No, pero al diputado Walden también. No, a los dos. Tengo que hacer 3 cambios en mi gabinete. Justo la oposición. Esta noche. 3 cambios en mi gabinete. ¿Cuáles son tus...? Pero sin 3 cambios nomás. Este no es un momento para avanzar en ese sentido, porque va a implicar simplemente mayor desconfianza del pueblo paraguayo. Pero si vos decís hoy necesitamos hacer 3 cambios para mover un poquito el partido. Sí, sé, pero va a significar simplemente para la gente de que ha sido una negociación por el cual uno declina un cambio de posición. Sobre la hora ahí va a querer cambiar. Yo estoy absolutamente... ¿Vos tampoco querés cambiar? No, contrario al pensamiento de Celso. Si hoy el pueblo paraguayo no ve señales claras del presidente, estamos fritos. 3 cambios, entonces vos sí vas a ser técnico, vos te vas a decir, ¿qué hago? Le tiene que sacar a Benigno, que creo que ya renunció, Benigno López. Es mi amigo, pero hoy perdió absolutamente la confianza de todos los actores de la economía. Le tiene que sacar al ministro, es mi amigo también, el ministro de Obras Públicas, porque está la plata en el banco, no hacemos ni una hora y nos pasamos con videitos anunciando lo que vamos a hacer. Cuando ya teníamos que haber hecho, le tiene que sacar a PETA porque la educación es un desastre. Una laptop, mi hija es diseñadora gráfica, tiene la Pro, y el la prenda luego de Apple, le doy marca y todo, y sale $1.700, y nosotros vamos a pagar 22 millones de guaraníes. Entonces, y no voy a hablar del ministro del Interior porque ya vamos a irnos a 4, pero ahí te di los 3 nombres y tienes ahora sí. Tenemos que irnos, muchas gracias. Viste que fuiste como granero sobre la hora que hiciste cambiar. Gracias, diputado. Gracias. Ahí estaba el nivel, no pudimos. Le dije, nos vamos a encontrar. Vamos.